Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión vamos a tratar de responder a las preguntas: ¿qué es la literatura y para qué sirve? No les voy a mentir y a decirles que este es un video que me han pedido mucho porque la verdad es que no es así, pero hace poco estaba haciendo un ensayo y de alguna manera tenía que partir de una definición acerca de lo que es la literatura, y la verdad es que nunca me ha gustado usar la que la RAE nos dice, porque creo que es, como muchas de las definiciones, muy superficial y en realidad no abarca todo el concepto de lo que la literatura representa. Por esa razón decidí hacer este video, me metí a investigar más. Estuve checando algunos teóricos literarios para ver acerca de lo que ellos decían con respecto a esta definición en una disciplina tan grande como es la literatura, pero de una vez les advierto que no voy a llegar como a una definición en concreta, sino que les voy a dar como diferentes definiciones y diferentes términos que muchos autores establecen de acuerdo a lo que ellos consideran lo que es la literatura. Luego de eso vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, pues, es ¿para qué sirve? Pero para pasar a eso primero tenemos que definir lo que es literatura, así que vamos a comenzar desde su raíz etimológica. La palabra literatura proviene del vocablo latino literae, que significa letra o lo escrito. Este término hace una referencia al empleo de la palabra escrita como una manera de expresarnos. Pero no podemos olvidar que los primeros registros que se tienen acerca de la literatura vienen de la tradición oral y no de la escrita. Por eso lo mejor es apegarnos a lo que Aristóteles nos dice, es decir, la literatura como el arte de la palabra, ya sea oral o escrito. Y si esto les interesa un poco más, pueden checarlo en la Poética de Aristóteles, ahí se explica mucho mejor. Digamos que yo les hice como un resumen muy general de lo que él establece como la literatura. Y aunque esta definición suena muy bonita, no es como la que se utilice hoy en día, porque al paso de los años, la definición también ha cambiado y realmente los estudiosos de la literatura no se ponen de acuerdo con respecto a una sola definición, pero cada uno se ha encargado de hacer una definición distinta y de alguna manera todas tienen razón, entonces por eso no se puede sintetizar en una sola. Por ejemplo, Roman Jakobson, que es uno de los más importantes teóricos literarios, nos dice: el objeto de la literatura es la literariedad, que es lo que hace de una obra determinada una obra literaria. Y si quieren saber más de este tema, tengo un video en donde les explico lo que es la literariedad, para que entonces entiendan cuándo es que una obra pasa a ser una obra literaria. Entonces ese video también explica muy bien esta cuestión, y de alguna manera también estoy dando una definición de literatura, aunque no les digo vean esta es la definición, entonces pueden ir a checar también ese video. Por otra parte, Stefan Todorov nos dice que la literatura es un medio para tomar frente a los valores de la sociedad, dicho de otra manera, la ideología. Para él, la literatura es ambas cuestiones, arte e ideología. Y esto hay que recordarlo porque lo vamos a retomar más adelante cuando entonces estemos respondiendo al para qué sirve la literatura. Por otra parte, Franz Kafka tiene una definición bastante sencilla, pero con la que yo concuerdo mucho porque es la definición que yo casi siempre doy. Y es que él dice que la literatura es una expedición de la verdad. Y para mí, la literatura es un reflejo de nuestra realidad. Y bueno, creo que en este video podría estar hablando de distintas definiciones, pero esta problemática ya la han visto muchos teóricos, entonces se ha decidido agrupar estas definiciones en dos categorías. En este caso, Todorov propone que hay definiciones estructurales y definiciones funcionales. En el caso de las definiciones estructurales, debemos tomar en cuenta que se ha caracterizado a la literatura por ser imitación y usar un lenguaje sistemático. De nuevo, esto tendrá su origen con Aristóteles en cuanto a la característica de la imitación, o como él lo dice, la mímesis. Y ya,
pasándonos al aspecto del lenguaje, de esto se van a encargar los románticos alemanes y los que conformarán el formalismo ruso. Y precisamente las investigaciones que hace el formalismo ruso se basan en la estructura de la obra literaria. Tengo un video en el que explico la estructura de la novela, cuando les ejemplifiqué de qué manera pueden ustedes narrar una historia, también para que lo puedan ir a checar aquí arribita y puedan ampliar un poco más su bagaje cultural con respecto a este tema. Ahora, regresando a Aristóteles, porque no lo puedo quitar de lado en esta cuestión de la definición de literatura, para él es muy importante la verosimilitud en una obra literaria. Y es que para él no es tarea del poeta contar aquello que ha sucedido, sino aquello que podría suceder, y esto solo se logra a través de la verosimilitud, es decir, que yo, que soy el escucha o el lector, lo pueda llegar a creer. Por eso establece que no hay una diferencia muy grande entre un historiador y un poeta, que lo único que los diferencia es que uno cuenta las cosas como sucedieron y el otro como él imagina que pudieron haber pasado. Hoy en día la verosimilitud es una de las grandes cualidades de la literatura. Cuando no hay verosimilitud, una obra solita se cae a pedazos, y muchos lectores me van a dar la razón en esto. Ahora, el aspecto de la imitación va a ser retomado muchos años después, pero se va a establecer que no solo se trata de imitación, porque otras artes también se encargan de imitar a la realidad. Pero entonces, ¿por qué la literatura debe estar separada y en una categoría diferente? Y eso es por el lenguaje. Por eso nos dicen que la imitación de la naturaleza, ya sea en lo universal o en lo particular, cuando es hecha en verso, su utilidad es únicamente para el deleite y para el goce del ser humano. Y después de los clasicistas vendrá Jacobson para decirnos que el lenguaje es la característica primordial que va a convertir a un texto en algo literario. Les repito, en mi video sobre qué es la literariedad podrán comprenderlo con mayor profundidad. Pero ya una vez que estamos definiendo entonces qué es la literatura, empezamos a dar diferentes características acerca de lo que sí puede ser considerado como literatura, vendrá una personita llamada John Ellis y nos va a decir que la pregunta de qué es literatura está mal planteada y que lo importante es definir las características de los textos literarios. Él resalta que no debemos centrarnos tanto en qué es la literatura, porque para él la literatura se establece dentro del lenguaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es resaltar la importancia que tiene el lenguaje al momento de hacer que un texto sea considerado literario o no. Y es aquí donde entrará la famosísima función poética del lenguaje, y es que el lenguaje tiene el poder suficiente para organizar y estructurar mundos expresivos enteros. Recuerden en mi video sobre la última niebla de María Luisa Bombal cómo les dije las diferentes formas que ella tiene para hacer descripciones acerca de la neblina, y creo que sería el ejemplo perfecto acerca de lo que la función poética del lenguaje logra hacer en un texto literario. Y en todo esto que nos han dicho los teóricos literarios, realmente ninguno está equivocado, todos han acertado con respecto a lo que han aportado de acuerdo a esta definición que se está buscando. Pero Todorov, a pesar de hacer esta distinción entre los dos tipos de definiciones, no se inclina tanto por las definiciones estructurales, sino que él prefiere las funcionales, y son estas las que entonces nos van a responder a la pregunta: ¿para qué sirve la literatura? Y de una vez les digo que esta pregunta tampoco es sencilla de responder. ¿Por qué? Porque su utilidad ha cambiado con el paso de los años. Igual esta cuestión no ha presentado tanto un tema de investigación o un tema que se tenga que responder como la definición en sí de esta disciplina, y para muchos quizás puede ser que la literatura no tenga una mayor utilidad. Por ejemplo, José Saramago, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, se le preguntó pues para qué servía la literatura, y él respondió que para nada, pero eso sí, sirvió para darle un premio. Pero dejando al lado a Saramago, que no nos va a servir para nada en este video, quiero enfocarme en Jorge Volpi, porque él va a insistir en que la literatura sí tiene un fin práctico, y lo afirma con una sentencia tan sencilla: y es que no es posible que la literatura haya sobrevivido tanto tiempo si de verdad no sirve para nada. Todas las acciones de los humanos van a servir a la especie, es decir, sirven al propósito primordial de la especie, que es sobrevivir y evolucionar. Incluso Volpi asegura que el acto de leer es lo que a nosotros nos vuelve
humanos. Para establecer la utilidad de la literatura, hablará de la evolución de la conciencia humana. El primero es el modelo que nosotros tenemos acerca del mundo. Después pasaremos a percibir situaciones más complejas. Luego está cómo reaccionar a estímulos que nos están rodeando, y la última, que es la única que nos va a importar en este preciso momento, y es el desarrollo de la inteligencia social. De aquí se desprenderá lo que él llama la imaginación simbólica, que es la capacidad de vivir desde una mente que está formada no solo por neuronas y moléculas, sino también por las ideas y símbolos que la mente está produciendo. Es entonces que toda nuestra conciencia se va a configurar por toda una serie de símbolos, de ideas, de mitologías y de literatura. Todo lo que nosotros imaginemos es lo que va a configurar a la mente. Es por eso que leer configura no solo las maneras que tenemos de pensar, sino que es capaz de organizar la mente misma. Y todo esto va a cobrar sentido si definimos al acto de leer como hacer propias las palabras generadas por otra conciencia, acceder a un sistema de símbolos que amplía el propio mediante un recuento de memorias y vivencias que se vuelven parte de las propias. La mente es capaz de imitar otras vidas y almacenará memorias propias y ajenas. Por eso se dice entonces que nuestra conciencia se conecta con todo. Es como si al leer nosotros estuviéramos viviendo la vida de otro y verlo descifrando los signos del mundo que lo rodea. Leer entonces se trata de acceder a las experiencias de otro. Al leer, lo que nosotros hacemos es acceder a distintas realidades y distintas versiones del mundo. Pero, a diferencia de otros textos, los textos literarios no esparcen objetividad. Y como Nettie decía, la literatura es una manera de mentir bien la verdad. Por eso debemos aclarar que aunque un escritor tome como base un hecho real, siempre va a haber ficción. Pero aunque nosotros lo sepamos, siempre va a haber un acuerdo no escrito entre el autor y nosotros lectores. Nosotros sabemos que estamos leyendo una mentira, lo sabemos perfectamente, pero decidimos adentrarnos a ese mundo que estamos conociendo y que el autor se ha encargado de describirnos y hacer que lo podamos conocer. Yo siempre lo he dicho, cuando un libro está bien escrito, nos olvidamos que estamos leyendo una mentira y llegamos a creerlo como real. Entonces, como pueden darse cuenta, no les puedo dar una definición concreta acerca de lo que es la literatura y decirles esto es y sobre esto nos vamos a basar, porque con el paso de los años también esta definición va cambiando. Cada escritor, cada teórico literario, de acuerdo a lo que investiga, ha podido aportar un granito de arena a todas estas grandes definiciones que se han hecho. Como les dije, yo tengo la mía y para mí, con todo lo que ellos han dicho, creo que es el mayor reflejo que podemos tener acerca de la realidad. Así que díganme ustedes, ¿cuál es la definición que ustedes tienen acerca de la literatura? O si llegan a coincidir con alguno de los teóricos que les acabo de mencionar, y qué más añadirían a esta definición. Por otra parte, me gusta mucho lo que Volpi establece en la utilidad de la literatura. Simplemente nos dice que leer configura nuestra mente y por ende el entorno en el que nos rodeamos. Y ojo, quiero aclarar algo muy importante, porque muchas veces tenemos la creencia de que la literatura nos hace mejores personas, nos hace más empáticos. No, lo que él está diciendo aquí es que simplemente configura nuestra realidad, configura cómo nos desarrollamos en el mundo en que nos rodeamos, lo cual puede ser para bien o puede ser para mal. Así que ya no crean estas páginas que les dicen que leer los hace mejores personas o más empáticos o que conocen acerca de todo el mundo. Todo dependerá acerca del tipo de lecturas al que nosotros nos estemos acercando, y ese tipo de lecturas configuran nuestra realidad y nuestra ideología, lo cual, les repito, puede ser para bien o puede ser para mal. Así que díganme ustedes qué otra utilidad le encuentran a la literatura desde su experiencia, desde lo que han visto con otros lectores o lo que ustedes han aprendido. Como pueden darse cuenta, definiciones hay muchísimas y todos nosotros las configuramos a través de nuestras experiencias
experiencias. Así que espero que este video les haya gustado. Es un video un poco más informativo, un video en el que creo que lo saturé de información y me disculpo si es así, pero quería abarcar muchísimas cuestiones para no estancarme en lo que siempre se dice acerca de la utilidad de la literatura y su definición como tal. Si en algún momento les llegan a pedir una definición, por favor no busquen la de la RAE, busquen la de los autores o busquen a teóricos literarios. Créanme que sus definiciones son mucho más extensas y podrán llevar una definición totalmente diferente. E incluso atrévanse ustedes a configurar su propia definición después de haber leído las de otros autores. Sé que a veces aquí me buscan muchos estudiantes, entonces este consejo es para ustedes. Pero bueno, déjenme aquí abajito en los comentarios sus propias definiciones, las utilidades que ustedes le encuentran, todo eso que ustedes me quieran decir. Y si tienen algún otro tema que les gustaría que yo tratara, saben que siempre busco la manera de traerles estos temas literarios pues para que todos podamos aprender. Saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodreads, Instagram y Twitter, o me pueden encontrar en el Instagram de mi podcast Mujeres y Literatura. Y bueno, creo que sin nada más que decir, yo me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.